Así que bueno, iglesia, agradecidos con Dios por estar un sábado más en casa. Mi oración es que la palabra viva de Dios, la palabra sanadora de Dios toque nuestros corazones, ¿sí? Que Dios sane heridas que aún están abiertas, porque hay una realidad, y es que todos nosotros aún tenemos alguna heridita en el corazón. Algo en nuestro pasado ocurrió, nos lastimó, algo estamos enfrentando en este tiempo y está lastimando nuestro corazón. Queremos que Dios sane esas heridas, pero también queremos que al mismo tiempo Dios nos revista de fuerza, ¿sí? Y nos provea todo lo que nosotros necesitamos en este tiempo para enfrentar la temporada que cada uno de nosotros esté atravesando, ¿sí? Él quiere darnos esa fuerza que proviene de Él y que nos ayuda a enfrentar cada etapa en la vida. Dice Isaías 41 versículo 10, preste atención: así que no temas, porque yo estoy contigo, ¿sí? No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Quién está con nosotros? Dios está con nosotros, ¿sí? Y Él promete que nos va a fortalecer, que nos va a ayudar y que nos va a sostener mientras atravesamos las diferentes etapas que estamos viviendo. Así que, ¿qué le parece si vuelve a ver a una persona que usted tiene ahí a su lado? Y si no tiene a nadie a su lado, ore esto interiormente para usted y dígale a esa persona: no temas. Dígale, vuélvele a ver: no temas, no temas, no temas. El Señor está contigo, y sea lo que sea que estés atravesando, Él va a proveerte las fuerzas y la sabiduría que necesitas para poder enfrentarlo. Amén. Yo creo que así es. Así que también me apropio de esa palabra y la tomo para mi vida, y que el Señor me dé a mí también lo que necesito en este tiempo para enfrentar esta etapa. Así que hoy continuamos avanzando con esta serie que lleva por título El punto de quiebre. Nos vamos acercando al cierre, nos quedan solamente dos temas: el tema que vamos a desarrollar hoy, y con el favor de Dios vamos a estar terminando la serie la próxima semana. Como hemos venido reiterando cada sábado, esta serie tiene como propósito que, a la luz de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que nos convence de aquello que tiene que cambiar en nuestra vida, nosotros seamos impulsados por Dios a tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones que son parte importante a lo largo de nuestro proceso de sanidad. Dios quiere sanarnos de nuestras heridas, eso es cierto, lo acabamos de mencionar. Sin embargo, hay una parte que nos corresponde a nosotros y tiene que ver con tomar decisiones, ¿sí? Esto es súper importante. Quiero que prestes atención a esto, ¿sí? Dios no va a hacer por nosotros lo que Él determinó que nos corresponde hacer a nosotros, ¿sí? Es su voluntad que seamos más sanos, es cierto, eso está en la palabra. El milagro, lo que para el ser humano es imposible, eso lo hace Dios. Pero hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros, y desde el principio Dios trabaja en conjunto con el ser humano, ¿sí? Y Él determinó que hay algo que a vos y que a mí nos corresponde hacer para que podamos estar más sanos en las diferentes áreas de nuestra vida. Es como cuando el cuerpo humano se enferma. ¿Cuántos hemos estado enfermos alguna vez? ¿Sí? Todos, por supuesto. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? ¿Sí? Acudimos al médico, ¿sí? Hay una parte que solo el médico puede hacer. Él examina, él diagnostica, él prescribe una medicación que es la que nos va a ayudar a mejorar. Pero a nosotros nos corresponde ir al médico en primer lugar. Nos corresponde escuchar lo que Él, el que sabe, el que conoce el cuerpo humano, tiene que decirnos al respecto. Y seguido de eso nos corresponde hacer lo que tenemos que hacer: tomar la medicación, mejorar nuestros hábitos, descansar mejor, alimentarnos mejor, lo que sea que Él nos indique para sentirnos mejor. Cuando hablamos de nuestra salud integral y de lo que Dios desea hacer con nosotros, no tiene por qué ser distinto, ¿sí? ¿Quieres una familia más saludable?
tienes que tomar decisiones. ¿Quieres estar más saludable financieramente? Empieza a tomar decisiones. ¿Quieres ser más saludable físicamente? Toma decisiones. Mejores relaciones, toma decisiones. Necesitamos tomar decisiones que demuestran arrepentimiento y sobre todo que hay un deseo en nuestro corazón de querer estar más saludables. Este es el camino, familia. Este es el camino bíblico en Jesucristo. Nosotros somos de: Señor, sáname, sin hacer nada. Queremos el milagro, pero casi siempre para seguir viviendo de la misma manera. No estamos dispuestos a pagar un precio, a tomar un hábito, a ser más disciplinados, a cambiar nuestro estilo de vida para cooperar con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? Dios puede sanarnos, es cierto, y lo hemos mencionado muchísimas veces. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él tiene la capacidad, pero Dios está más interesado en transformarnos desde lo interno de nuestro corazón y no solo en cambiar la circunstancia a nuestro alrededor. Él quiere transformarnos primero a nosotros y por eso nos exhorta a lo largo de su palabra para que nosotros tomemos decisiones, ¿sí? Y a partir de allí podremos empezar a ver mejorías en las diferentes áreas de nuestra vida. Así que hoy vamos a estar hablando de una decisión y entiendo que las 7 decisiones de las que hemos venido hablando desde que iniciamos esta serie son decisiones que son realmente difíciles de tomar. No nos resulta sencillo. Se requiere valor, se requiere ayuda de Dios en primer lugar para poder dar ese paso al frente y hacer lo que nos corresponde hacer. Es difícil reconocer que necesitamos a Dios. Fue una de las decisiones que tratamos en el primer mensaje. Es difícil a veces pedir ayuda porque nos da miedo que la gente sepa nuestra condición real, porque nos da vergüenza, porque qué van a pensar, porque el orgullo a veces nos impide reconocer que necesitamos ayuda de otras personas. Es difícil perdonar a quienes nos lastimaron. Es difícil pedir perdón cuando fui yo el que lastimé a alguien. No son decisiones sencillas, pero son decisiones que traen sanidad, ¿sí? Y que Dios nos está impulsando en este tiempo a tomar, ¿sí? Sin embargo, hoy vamos a estar hablando de una decisión que considero se vuelve muy desafiante, porque tiene que ver con la forma en la que nosotros enfrentamos las crisis. ¿Cuántos hemos atravesado una crisis? Todos también, ¿cierto? No hay ninguno de nosotros en este salón que pueda decir: mira, yo nunca. Es imposible, no se puede, ¿sí? Estamos en un mundo que está muy lastimado por el pecado y de una u otra forma hemos tenido que atravesar momentos que nos resultan muy difíciles, ¿sí? ¿Cómo enfrentamos nosotros las crisis? Y cómo todo lo que allí aprendemos, ¿sí? Aún en medio del dolor que provoca una crisis, aún en medio del sufrimiento que provoca una crisis, de la soledad que a veces podría envolver alguna crisis, cómo Dios usa esta experiencia para a través de eso sanar nuestra vida y que otras vidas sean sanadas. Entonces hoy vamos a estar hablando de una decisión que se llama la decisión de reciclar el dolor. La decisión de reciclar el dolor. Todos sabemos lo que significa reciclar, ¿cierto? Es tomar algo que parece inútil y someterlo a un proceso para que se vuelva útil de nuevo. Como algo que parece inservible, que generalmente nosotros intentamos evitar a toda costa. ¿Quién quiere una crisis en su vida? ¿Quién quiere un problema? ¿Sí? Nadie en su sano juicio podría afirmar: a mí me encanta meterme en problemas. Hay gente que pareciera que le encanta. Pero nadie diría eso como decimos: me encanta ir a comer con mi familia a un restaurante, ¿sí? Nadie quiere las crisis, tratamos de evitarlas. De hecho, estamos estudiando decisiones que nos ayudan a evitar meternos en tantas crisis, ¿sí? Hacer lo que Dios nos impulsa a hacer en su palabra.
Sin embargo, otra vez, porque así lo afirma la Biblia, en algún punto vamos a tener que enfrentar crisis. La pregunta es cómo en las manos de Dios este sufrimiento se termina convirtiendo en una herramienta que bendice nuestra vida y que puede bendecir las vidas de otras personas. ¿Sí? Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Este es nuestro texto base para hoy. Pedro está escribiendo una serie de iglesias perseguidas allá en Asia Menor. Estas iglesias estaban sufriendo mucho por su fe en Jesús, había hostilidad hacia ellos, había persecución, no la estaban pasando bien. Pedro les escribe lo siguiente, intentando animarlos, dice el texto: luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser restaurados? ¿Cuántos queremos ser más fuertes? ¿Cuántos queremos ser más estables en las diferentes áreas de nuestra vida? ¿Sí? Yo también quiero eso, pero tenemos que saber que muchas veces Dios va a hacerlo mientras estamos sufriendo. ¿Sí? Eso es lo que no nos gusta tanto. Ahora vamos a explicar lo que para nosotros no tiene tanto sentido, cómo el sufrimiento termina convirtiéndose en una bendición para nuestra vida. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que podamos escuchar atentos lo que Él tiene para decirnos esta noche. Papá, te damos gracias porque podemos estar en tu casa. Gracias por proveer un lugar en el que nos podemos reunir como iglesia, como familia, como hermanos en Cristo, adorarte, Señor, pero también escuchar tu voz, lo que tú tienes para decirnos en esta noche. Queremos recibirlo con gozo, queremos recibirlo con gratitud, queremos estar atentos, Dios, y que tu Espíritu Santo sane en nuestro corazón aquello que todavía duele. Si hay algo que nos duele y no sabemos qué es, que tu Espíritu Santo nos indique a dónde es, para poder empezar con este proceso de sanidad, papá. Háblanos, Jesucristo. No queremos salir de este lugar de la misma forma en la que entramos. Queremos, Señor, como dice este texto de Primera de Pedro, que tú nos restaures, que tú nos des fuerza y que tú nos vuelvas personas más firmes, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Esto es importante. Hay una verdad bíblica que nosotros no podemos olvidar, y es que Dios está en el negocio de sanar vidas. Esto es algo que nosotros siempre vamos a enfatizar porque solemos pasarlo por alto. Para eso envió a Jesús. Pero la obra de Cristo en la cruz no tiene solamente que ver con expiar nuestro pecado y con otorgarnos salvación. Esa es una de las mayores bendiciones del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero la misión de Jesús, que continúa a través de su iglesia, capacitada por el Espíritu Santo, tiene que ver con sanar vidas. Esa es la especialidad de Jesucristo. Que nosotros podamos vivir conforme al plan original descrito por la palabra de Dios en los primeros capítulos de Génesis. Esto es una sanidad integral que empieza en el corazón del ser humano y a través de un proceso que dura toda la vida se va extendiendo hacia las demás áreas de nuestra vida: familia, matrimonio, hijos, relaciones, finanzas, incluso hasta la parte física. Dios puede sanarnos físicamente. Ahora, esto es lo importante. Paradójicamente, y esto es lo que a veces se nos hace difícil entender, esa sanidad va a venir muchas veces a través del sufrimiento. Pero ¿cómo? Dice alguien, ¿cómo puede ser posible? Dios quiere sanarme, pero me permite sufrir para que yo sea sano. Sí, vean qué interesante. Volvemos a la analogía con lo del médico. Algunas veces la cura duele más que la enfermedad. ¿Sí? Eso es cierto. Las cirugías son dolorosísimas, por eso nos tienen que anestesiar. Los tratamientos a veces son dolorosos, las recuperaciones son dolorosas, pero a veces son necesarias, y una vez que pasamos ese proceso podemos sentirnos mucho mejor. El dolor es parte de la pedagogía de Dios. Aprendemos mucho a través del sufrimiento.
Y recuerden que muchas de las decisiones de esta serie están basadas en el Sermón del Monte. Allí Jesús afirma que aún en el sufrimiento nosotros podemos hallar bendición. Dice Mateo 5:4, dichosos los que ¿qué? Vamos a hallar consuelo de Cristo. Y dice Mateo 5:10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Ahora, esto es importante y quiero que prestes atención. No se trata de formarnos un concepto deformado acerca de Dios, como el de alguien que se frota las manos cuando nosotros sufrimos y se goza en nuestro dolor. Dios no es así. Satanás sí es así. Por eso nos engaña, para que hagamos lo que nos destruye, ¿sí? Pero Dios no. A Dios le duele nuestro sufrimiento. Sin embargo, nos permite que atravesemos sufrimiento porque sabe el potencial que tiene para sanar y para transformar nuestras vidas. Pedro en el texto de hoy le da un poco más de amplitud a este tema, y en un corto texto él explica cuáles son algunas de las bendiciones que surgen del sufrimiento. Así que voy a mencionar 3 conceptos acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas cuando nosotros sufrimos y cómo ese sufrimiento llega a convertirse en bendición para nosotros y para otras personas. Lo primero que quisiera mencionar es que en el sufrimiento, ojo, Dios nos restaura y nos da propósito, ¿sí? Dios nos restaura, Dios nos hace nuevos. Por eso decimos que en las crisis es muchas veces donde hallamos sanidad, porque en la crisis Dios pule nuestro carácter, Dios limpia nuestro corazón, Dios confronta nuestro orgullo. No nos gusta, nos duele, queremos huir, queremos zafar, pero Dios está sanándonos cuando nos está doliendo. 5:10. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Señor, ¿por qué no me libras del sufrimiento? No, porque después de que hayan sufrido, Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará. Los restaurará, ¿sí? Y ¿sabe algo, familia? Para que algo sea restaurado, ¿sabe qué tiene que ocurrir primero? Primero tiene que romperse. Para que algo sea restaurado, primero tiene que romperse. Restauras el motor de tu auto cuando se rompe. Restauras una pieza valiosa cuando se rompe. Restauras un área de tu casa cuando se deteriora. Y para que Dios pueda restaurarnos, muchas veces lo primero que va a hacer es rompernos. ¿Sabe por qué? Porque solo así nos volvemos moldeables. Solo así le permitimos a Dios que moldee nuestro carácter y que podamos ser más parecidos a Jesucristo. Esta palabra que aquí se traduce como restaurar, en otras versiones se traduce como perfeccionar, como hacer apto a alguien para determinada tarea. Era utilizada en el primer siglo para describir a un pescador durante el proceso de reparar las redes cuando se le rompían, ¿sí? Entonces el pescador venía con sus herramientas, ubicaba la zona dañada en su red, la limpiaba bien y posteriormente, con una serie de materiales adecuados para esta tarea, cosía la red, dejándola mucho más fuerte, mucho más útil y mucho más resistente para continuar con su labor como pescador. Familia, eso es lo que Dios hace en nuestro corazón. Le importamos tanto a Dios que a veces permite que el sufrimiento nos rompa para poder restaurarnos y ajustar lo que tenga que ser ajustado, ¿sí? Vean qué interesante. Salmo 147:3. Él sana. ¿A quiénes sana? Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Él quiere sanarnos, sí, pero a veces nos quebranta para poder hacerlo, y ese quebranto duele muchísimo. Ese quebranto produce dolor en nuestro corazón, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo se vuelve el sufrimiento útil en manos de Dios? Quisiera compartirle un ejemplo, una historia. Ahí va a aparecer la foto en pantalla. Esta mujer se llamó Elizabeth Elliot.
Es una de mis heroínas de fe contemporáneas. Ella falleció en el 2015 cuando tenía 88 años. Quizá algunos de ustedes ya conocen su historia. Resulta que Elizabeth y su esposo Jim Elliot salieron como misioneros a Ecuador en 1952. Salieron siendo novios y allá se casaron estando en Ecuador y tuvieron a su primera hija, Valerie, ¿sí? El propósito de su misión ahí en Ecuador era trabajar con grupos autóctonos ahí en la selva, tribus de nativos, y ahí ellos desempeñaban diferentes tareas en nombre de Dios. Ellos evangelizaban, ellos traducían Biblias, ellos construían casas, ellos daban clases. De hecho, ahí en la foto que está a la derecha, ahí se observa lo que está haciendo Elizabeth en aquella época, ¿sí? Unos años después, en 1956, su esposo Jim, junto a 4 misioneros más, se subieron en una avioneta para ir a una zona donde ellos estaban sirviendo a Dios y tener un acercamiento con una de las tribus más aisladas ahí en Ecuador. Se llama, no sé realmente si todavía está aún, la tribu Guaorani, ¿sí? Y lo que a estos hombres les pasó es que ni bien se bajaron de la avioneta, los 5 misioneros fueron asesinados brutalmente con lanzas, ¿sí? Listos ahí, no pudo continuar su misión, ¿no? Y Elizabeth se preguntaba: Señor, ¿qué pasó? Vinimos a servirte, Dios. Vinimos a predicar tu evangelio, a que estas personas te conocieran, escucharan de ti. Vinimos de una forma pacífica a traer amor, a enseñarles cosas nuevas, a bendecir sus vidas. Y esto es lo que recibimos, que mi esposo y otros hombres que venían a servirte hayan muerto brutalmente, ¿sí? Elizabeth regresa a Estados Unidos con su hija. Allí hicieron duelo, procesaron lo vivido, pero reflexionaron mucho en cuanto al propósito de Dios a través de tanto sufrimiento, ¿sí? Estas son palabras de la misma Elizabeth. Unos años después, ahí va a aparecer en pantalla lo que ella escribió. Las cosas más profundas que he aprendido en mi propia vida provienen del sufrimiento más profundo, de las aguas más profundas y de los fuegos más calientes. Han surgido las cosas más profundas que sé acerca de Dios. Y hasta ahí uno dice: wow, qué fuerte, pero qué hermoso. Cómo alguien puede describir la obra de Dios en su vida a través del sufrimiento. Y uno diría: bueno, bien, Elizabeth se quedó en Estados Unidos y continuó, hizo una vida nueva. Pero ¿sabe qué pasó 2 años después? Que Elizabeth volvió a Ecuador y se mudó con su hija a vivir en una aldea con la misma familia que había asesinado a su esposo Jim años atrás. No solo los asesinos de Elliot conocieron a Cristo a través de la obra de Elizabeth y un equipo de misioneros, sino que muchos más de esa tribu también entregaron su vida a Jesucristo. Esa es la forma en la que Dios puede utilizar nuestro sufrimiento para bendecir las vidas de otros. Siempre que alguno de nosotros esté atravesando una crisis difícil, en lugar de quejarnos y de decirle a Dios: Señor, sácame de esto, está bueno orar y decir: Señor, ayúdame Señor a atravesar este sufrimiento. Pero también deberíamos preguntarle: Papá, ¿qué me quieres enseñar en medio de esto? De manera que pueda utilizar todo este dolor para bendecir las vidas de aquellas personas que quizá hoy están atravesando un dolor similar, ¿sí? Y Elizabeth no solo fue restaurada, no solo fue perfeccionada en el sufrimiento, sino que allí encontró su propósito de vida, y a través de ese propósito muchas personas fueron sanadas, ¿sí? Hay propósito en el sufrimiento. Dios nos restaura, Dios nos da propósito, ¿sí? Pero número 2, el segundo principio que quisiera compartir es que en el sufrimiento Dios nos fortalece, nos hace más fuertes para que nosotros podamos enfrentarnos a la temporada que sigue. Pensaba por ejemplo en Israel, que leemos en el Antiguo Testamento. Después de haber salido de Egipto, vino más sufrimiento ahí en el desierto. Cerca de 40 años, no fueron años fáciles para ellos. Y es cierto, estuvieron todo ese tiempo allí
producto de malas decisiones que en algún momento tomaron. Sin embargo, allí Dios los fortaleció y los preparó, porque no había forma de que ellos pudieran enfrentar a sus enemigos y conquistar la tierra sin todo lo que aprendieron en esa etapa previa de dolor. Era necesario que pasaran por allí. Es necesario que pasemos por el sufrimiento, ¿sí? Nuevamente, versículo 10: luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes. No físicamente, se trata más bien de una fortaleza interior. Tiene que ver con fortaleza en nuestra fe, con la fortaleza de nuestro carácter, ¿sí? Entonces, la semana anterior que Marquitos compartía el tema acerca de la decisión de crecer, extraordinario tema que nos confronta a todos, él compartió un excelente ejemplo acerca de la importancia de crecer cuando nosotros somos nutridos por la palabra de Dios, ¿sí? Muy necesario. Nos fortalecemos cuando leemos la palabra del Señor. Y crecemos cuando leemos la palabra del Señor. Y él utilizaba como ejemplo a este físico-culturista, Ronnie Coleman. Ustedes lo vieron ahí en la pantalla. Casi no cabía en la pantalla. Todo lo que este tipo tenía que comer, todo lo que este tipo tenía que entrenar para desarrollarse a ese nivel, impresionante, ¿no? ¿Se imagina cómo estaría nuestro espíritu si nos alimentáramos de la palabra de Dios con esa constancia y con esa disciplina? Estaríamos fuertísimos. Sin embargo, hay un detalle interesante, y es que estas personas que compiten a nivel profesional en este deporte, para poder desarrollar esos físicos sobrehumanos, lamentablemente deben hacer uso de esteroides para potenciar el desarrollo muscular. No es ilegal en algunos ámbitos del mundo del fisicoculturismo, ¿sí?, usar anabólicos y estas cosas, y lo sé porque eso se lee, no es información oculta, y conozco personas que compitieron a nivel profesional en esto, y los esteroides son moneda corriente, ¿sí?, en el mundo del fisicoculturismo. No hay forma de desarrollar esos físicos que vemos en las competencias y en las revistas simplemente con ejercicio y buena alimentación. Esos tipos pasan al ciclo para verse de esa manera, ¿sí? Lamentablemente muchos de ellos al final de sus carreras se enferman de los riñones, del hígado, algunos mueren súbitamente, ¿sí?, por el consumo excesivo de estas sustancias. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque curiosamente la palabra que Pedro usa en el texto que estamos estudiando y que se traduce como afirmar, también significa hacer sólido, significa hacer duro, significa hacer fuerte a alguien. Y estas palabras están relacionadas con la palabra esteroides, que en el mundo de los deportes está vinculada al aumento de fuerza, ¿sí? Estas personas consumen esteroides anabólicos para que su fuerza aumente. Pero lo que Pedro nos está diciendo aquí es que las pruebas y el sufrimiento son el gimnasio de la vida. Allí Dios somete nuestro carácter y nuestra fe a un programa tan intensivo de fisicoculturismo espiritual que cuando nosotros salimos de allí, de ninguna manera seremos las mismas personas que entramos a esa etapa de nuestra vida. Y Santiago lo plantea de esta forma. Él dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices. Esto sí es contracultural. Usted se pone feliz cuando está con los amigos. Usted se pone feliz cuando está en casita descansando. Uno se pone feliz cuando recibe el salario a fin de mes. Uno se pone feliz cuando celebra un cumpleaños, cuando se va de vacaciones, cuando viene a la iglesia. ¿Quién se pone feliz cuando pasa un problema? Nadie. Deben sentirse felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ¿qué dice ahí? Ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades, ¿sí? ¿Ya ve la bendición que hay en el sufrimiento? Cómo Dios nos fortalece y nos prepara para enfrentar las pruebas que vendrán en el futuro, ¿sí? Es impresionante, ¿sí?
Porque si antes el matrimonio, por ejemplo, te parecía una carga pesada, después de la prueba entonces vas a poder levantar a tu esposa con tu suegra y tus cuñados juntos, ¿sí? 4 series de 15 repeticiones, vengan todos. Si antes la crianza de tus hijos te pareció un reto imposible de llevar, en la crisis Dios nos hace fuertes para que seamos un mejor padre, una mejor madre, capaz de liderar nuestra familia con fuerza, con amor y con sabiduría. Dios nos fortalece en la crisis. No somos dichosos por lo que significa el sufrimiento en sí. A veces el sufrimiento es enfermedad, es pérdida, es conflicto. Somos dichosos por lo que el sufrimiento le hace a nuestra fe en Dios. Y cómo quedamos más fuertes y más sólidos para enfrentar las temporadas que Dios tiene para nosotros en el futuro, ¿sí? Y eso es lo que Dios está haciendo hoy en cada uno de nosotros, en las diferentes etapas o circunstancias que estemos pasando, que quizá nos estén generando algo de sufrimiento, ¿sí? Cuando nosotros amamos a Dios, ¿qué dice la palabra? Que todas las cosas cooperan para nuestro bien. Todas, familia. Todas. No hay nada que uno diga, esto no me sirve, Señor. Todo coopera para nuestro bien, aún la crisis, aún el sufrimiento, ¿sí? Entonces, número 1, en el sufrimiento Dios nos restaura y nos da propósito. En el sufrimiento Dios nos fortalece. Y número 3, en el sufrimiento Dios nos afirma, nos hace más estables. Nuevamente, versículo 10, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. La pregunta aquí, y que yo me la hice honestamente cuando leí en algún momento un texto como este, ¿qué significa afirmarse? ¿Sí? Una expresión muy común en el mundo evangélico. Entonces es común escuchar líderes o pastores que dicen, tiene que afirmarse en su fe ese muchacho, ¿sí? Tiene que afirmarse en su fe esa muchacha, y lo escuchamos a la gente, tiene que afirmarse. Yo, pero ¿qué significa que tiene que afirmarse? ¿Sí? Porque hay personas que asocian afirmarse con servir y no faltar nunca a la iglesia. Si sirve y viene a todo lo que el pastor le diga, entonces está firme esa persona. No necesariamente, porque la firmeza de la que Pedro nos habla aquí no se relaciona solo con lo que hacemos dentro de una comunidad de fe, sino más bien con nuestro carácter y la forma en la que reaccionamos a la vida, principalmente en los momentos de prueba. Esa es la firmeza a la que se refiere Pedro, y esa es la firmeza que Dios promete darnos cuando atravesamos sufrimiento. ¿Cómo vamos a enfrentar a las circunstancias que nos toca enfrentar muchas veces en la vida? Uno puede venir todos los sábados, uno puede servir lunes, martes, miércoles, jueves. ¡Qué lindo, Señor! Pero podemos seguir siendo personas fluctuantes, inestables, indecisos. Afirmarse, bíblicamente hablando, tiene que ver con vivir a partir de convicciones. No tiene que ver con emociones, tiene que ver con convicciones. Es avanzar firme en la vida a partir de lo que yo creo, no tanto por lo que yo veo. Eso es afirmarse, y esa es la firmeza que Pedro le está hablando a esta iglesia perseguida. Ustedes sigan caminando por su fe en Jesucristo. No importa lo que estén diciendo allí, los están persiguiendo, los quieren matar, los están insultando. Dios promete que ustedes van a ser más firmes cuando esta prueba pase, ¿sí? Vamos a poder caminar por las convicciones que hay en nuestro corazón y no tanto por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Una persona sin convicciones avanza en cualquier dirección porque todo le parece bueno, ¿sí? Cuando alguien desarrolla convicciones profundas, sabe hacia dónde debe caminar y hacia dónde no debe caminar, aunque el mundo le grite lo contrario, aunque el mundo le diga es por ahí, y viene la familia y le dice es por ahí,
Y vienen los amigos y le dicen, es por ahí. Pero uno conoce la palabra de Dios y tiene convicciones y uno puede decir, no, es por ahí. Por allí es por donde me está llevando Dios. Por allí es donde el Señor quiere que yo me conduzca en la vida, ¿sí? Y allí Dios pule nuestra fe en la prueba. Este es Pedro mismo, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Tiene que ver con convicciones profundas. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Usted dice, ¿y por qué este sufrimiento, Señor? El Señor nos está convirtiendo en personas firmes, fuertes, sólidas, de carácter, pero también nuestra fe la está purificando en medio del conflicto, en medio de la prueba, ¿sí? ¿Cómo Dios puede usar el sufrimiento en nuestra vida para bendecir las vidas de otros? Quisiera que preste atención a esa imagen que va a aparecer en pantalla. Ahí está su nombre. Ese hombre se llama Nabil Qureshi, ¿sí? De origen pakistaní. Él nació en Estados Unidos, pero sus padres musulmanes muy comprometidos con su fe. Y desde muy pequeño Nabil fue instruido en el Corán. Él mismo cuenta que ya a los 15 años se sabía de memoria capítulos enteros del Corán, ¿sí? Él se describe a sí mismo como un joven ejemplar, entre otros jóvenes que profesaban el Islam por la forma tan apasionada en que él vivía su fe. Y entonces dice que él estaba tan confiado en su fe y en el Islam y en el Corán y en sus creencias que constantemente retaba a cristianos con preguntas difíciles, ¿sí? Le gustaba debatir mucho a Nabil. Llegó el tiempo de la universidad y en su primer año de la universidad conoció a David, su compañero de cuarto allí en la facultad. David era un cristiano muy comprometido, era un apasionado lector de la palabra. Y dice Nabil que eso le llamó mucho la atención. Esto afirma Nabil. Él dice, nunca había visto a un cristiano estudiar tanto su Biblia. Los que había conocido anteriormente parecían ser perezosos en esto. Y yo decía, una pena por nosotros. No me extraña que sea así. No me extraña que sea así. Somos flojos a veces en nuestras disciplinas espirituales. He tenido la oportunidad de estar en lugares donde se reúne gente de muchas naciones y de muchas culturas. Es impresionante ver la disciplina con la que un musulmán se arrodilla a orar. No se pierden un tiempo de oración. A nosotros pasan semanas, meses a veces, sin entrar a la presencia del Señor para buscar su rostro en oración. Entonces Nabil dice, estoy asombrado de ver este hombre cómo estudia su palabra, ¿sí? David, al igual que Nabil, no era un cristiano normal. David se estaba preparando como apologista. Él estaba estudiando para defender la fe desde la Biblia, pero apoyándose también en evidencia científica, filosófica, histórica. El tipo conocía para poder enfrentar este tipo de cuestionamientos al cristianismo. Él sabía cómo responder las preguntas de Nabil. Entonces lo interesante fue que en lugar de volverse enemigos en la facultad, se formó una amistad hermosa entre Nabil y David. Se volvieron mejores amigos. Nabil empezó a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, y después de algún tiempo él llegó a la conclusión de que Jesucristo en efecto era Dios. Este es el Mesías que Dios envió al mundo para salvar la humanidad. Así que muchas cosas pasaron, algunas de carácter milagroso que no podría resumir en este corto tiempo. Sin embargo, Nabil cuenta que mientras él leía su Biblia una noche, fue confrontado por Dios a través del texto de Mateo 5:4. El texto que dice, bienaventurados los que sufren porque ellos serán consolados. Y él dijo, wow, habla de sufrimiento, pero hay consuelo en el sufrimiento.
Siguió leyendo, llegó a Mateo 10:37 que dice: quien ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y él dijo: pero Jesús, aceptarte a ti es dejarlo todo, es como morir. Seguía leyendo y la Biblia respondía con otros versículos: quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Quien ha encontrado su vida la perderá, y quien la pierde por mí la encontrará. Nabil, envuelto en una pasión por Jesucristo, dice que lo sentía tan real en su vida, se arrodilló al pie de su cama y le dijo: Señor, te entrego mi vida, quiero reconocerte como el Salvador de mi vida. Y lloró toda esa madrugada y sintió el abrazo de Dios. Luego de su conversión, su familia nunca volvió a ser la misma. Dice que su madre lloraba cada vez que lo veía y su padre se derrumbó ante la noticia. Él escribe: ser la causa de las únicas lágrimas que vi caer de los ojos de mi padre no es fácil de aceptar. El hombre que más me ha acompañado en la vida desde el día en que nací, mi arquetipo de fuerza, mi padre, escucharlo decir que por mi culpa sintió que le habían arrancado la columna vertebral, se siente como un parricidio, ¿sí? Wow, pero él: Señor, mi vida te pertenece, ¿sí? Se convirtió en un gran apologista. Nabil también, un extraordinario defensor de la fe cristiana, un joven brillante. Ahí en la siguiente imagen está uno de mis libros favoritos, uno de los libros que más me ha bendecido. Se llama Buscando a Alá, encontrando a Jesús. Realmente es una lectura recomendable. La última vez que fui a CLC lo tenían en físico, así que se lo recomiendo porque es la biografía de este hombre, como intentando confrontar el cristianismo y buscando evidencias en la Biblia para desacreditar a Cristo, terminó conociendo a Jesucristo, ¿sí? Se preparó, obtuvo maestrías en apologética, impartió conferencias a estudiantes en más de 100 universidades, participó en 18 debates públicos en Norteamérica, Europa y Asia, e incluso llegó a debatir en la Universidad Estatal de Wayne con un erudito musulmán llamado Shabir Ali, ¿sí? Abrazó la fe, se preparó y empezó él ahora a predicar de Cristo y a defender su fe frente a otros musulmanes, ¿sí? Impresionante. Wow, uno diría: alcanzó el éxito este hombre, gloria a Dios por eso. ¿Sabe que en 2016, a los 33 años, Nabil fue diagnosticado con cáncer en el estómago? Un cáncer muy avanzado, 33 años. Publica en su cuenta en Facebook lo siguiente, ahí está la frase en pantalla: Dios en su infinita y soberana sabiduría me ha elegido para este refinamiento, y ruego que Él sea glorificado a través de mi cuerpo y de mi espíritu, ¿sí? ¿Se imagina la clase de firmeza que hay que tener para expresar estas palabras cuando con 33 años te diagnostican una enfermedad terminal con una vida por delante? Se enteraron de su enfermedad y algunos inmediatamente dijeron: Nabil, este es el castigo de Alá por tu traición. Pero Nabil estaba firme en sus convicciones. Él sabía quién era ahora. Era un hijo de Dios. Y el sufrimiento no lo iba a doblar. Si se doblaba sería delante de su Creador, el Dios que dio su vida por él en la cruz y que pudo conocer de forma personal, ¿sí? Nabil murió un año después, mientras terminaba su doctorado en estudios del Nuevo Testamento. Su historia me impacta. Cada vez que leo su libro, el Señor remueve cosas en mi corazón. Después de que murió su padre, aquel hombre que lo cuestionó, que se sintió tan traicionado, grabó un video públicamente junto a la viuda de Nabil, pidiendo oración a todos los seguidores cristianos que habían apoyado a Nabil durante su ministerio. Y ahí Dios empezó a hacer su obra también en él, ¿sí? Y ya no está con nosotros, su legado continúa. Sus libros, sus debates, pero más que eso, su testimonio de fe en medio de una prueba tan difícil es lo que más nos debe animar a nosotros en este tiempo, ¿sí? En cualquier sufrimiento, Dios es fiel. En cualquier prueba, familia, Dios es bueno. En cualquier circunstancia hay un propósito de parte de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí?
Y este tiende a ser uno de los puntos de quiebre que más cambios impulsan en nuestra vida. El dolor, el sufrimiento. A veces tenemos que llegar a ese punto para tomar decisiones que debimos haber tomado mucho tiempo atrás. Y Dios permite que lleguemos ahí para que entendamos: perdón, Señor, no es por aquí. Y por favor, quiero que preste atención a esto. Mi intención no es que te vayas a casa asustado pensando que te va a sobrevenir una prueba cargada de sufrimiento para Dios enseñarte cosas. No, no se trata de eso. Recuerda, Dios te ama, Él quiere sanarte, Él tiene planes buenos para tu vida, Él quiere que te vaya bien, Él tiene planes de bienestar para tu vida, para lo de tu familia. Estamos estudiando una serie que tiene como propósito, en la medida de lo posible, tomar decisiones buenas, sabias, que honran a Dios, bíblicas, para evitar crisis. Mi intención es que nos llenemos de esperanza. Y si es que hoy estamos sufriendo por una prueba que estemos atravesando, que podamos recordar que allí hay un propósito grande de Dios para nuestra vida, ¿sí? Que en lo que sea que estemos atravesando, Dios no nos ha soltado de su mano, que Él tiene propósito para cada uno de nosotros, y que eso que estamos viviendo hoy no sabemos cómo, pero Dios mañana va a usarlo para ayudar a otros en su dolor, ¿sí? Capitalicemos esto que Dios nos está mostrando, ¿sí? Prestemos atención. Cuando leo el testimonio de Nabil, la historia de Elizabeth Elliot, de Jim Elliot, cuando escucho y leo las palabras de Pablo en la Biblia, entonces comprendo las palabras de Jesús: dichosos los que sufren, porque serán consolados. Ese consuelo, porque cuando sufrimos Dios nos consuela, ese consuelo nos permite consolar a otros. Y es allí cuando el dolor se recicla para bendición y sanidad de otros. Dios me permite pasar por esto y Él me consuela para que después yo pueda consolar a quienes están sufriendo. Y Pablo lo expresó, 2 de Corintios capítulo 1 versículos 4 al 6. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a terminar orando. A mí me encantó la palabra que utilizó Nabil para referirse a su tiempo de prueba, ¿sí? Cuando descubrió su enfermedad, él habló de ese tiempo como un refinamiento de parte de Dios en su vida, ¿sí? Esa es la zaranda de Dios, sacando lo mejor de nosotros, ¿sí? Y no nos gustan mucho esos tiempos de sufrimiento, porque nos duelen, porque nos hace cuestionarnos cosas, porque nos desaniman, ¿sí? Tenemos a veces una perspectiva muy limitada realmente del poder de Dios y cómo para Él nada es un desperdicio. Aún esas circunstancias difíciles, Dios puede, quiere y en efecto ya las está usando en nuestro proceso de sanidad. Dios nos está refinando en este tiempo. Dios nos está sanando, ¿sí? Es paradójico. A veces el dolor produce sanidad. A veces Dios permite que seamos rotos para poder quedar como personas moldeables en sus manos y poder ser restaurados y ser más fuertes y ser más estables en nuestras convicciones. Así que Padre, aquí nos presentamos hoy delante tuyo. Abrazamos tus promesas, Dios. Esa promesa que nos recuerda Jesús en su sermón,
Somos dichosos cuando sufrimos porque en ti hallamos consuelo, Dios. No porque el sufrimiento como tal sea bueno, el dolor no es bueno. La soledad no es tan buena cuando es prolongada. Las pérdidas lastiman muchísimo. Los conflictos, Señor, nos frustran, nos desaniman, nos agotan. Pero no solo nos consuelas allí, Señor, sino que usas todo eso para bien nuestro, Padre. Y fortaleces nuestra fe, fortaleces nuestro carácter, nos afirmas en nuestras convicciones, Dios, para que podamos seguir avanzando en la dirección correcta, Padre. Así que hoy también queremos darte gracias, Señor, por esas situaciones que estás usando para sanarnos y para que a través de ellas podamos sanar a otros, Dios. Hoy queremos tomar la decisión de poner nuestra vida nuevamente en tus manos y pedirte, Dios, que todos esos aprendizajes que han sido ocasionados por el dolor y el sufrimiento, úsalos, Dios, recíclalos, Padre, en el nombre de Jesús. Y que a partir de esto, Señor, podamos ayudar a otros a sanar también. Que podamos ayudar a otros a caminar en la dirección correcta, a que te conozcan, a que sean consolados en ti, papá. Te lo suplicamos, Señor. Gracias por todo lo que nos enseñas cuando sufrimos, Dios. Gracias por todo lo que aprendemos y porque descansamos en que ese dolor no será para siempre, papá. Que un día, Señor, todo esto que hoy experimentamos en esta tierra ya no va a estar más y que podremos vivir eternamente en tu presencia, sin dolor y sin sufrimiento, Padre. Por ahora te pedimos, Señor, que podamos seguir tomando buenas decisiones, todas las que hemos venido estudiando, Señor, a lo largo de estas semanas y las muchas más que también están en tu palabra y que no nos ha dado el tiempo para poder estudiar, Señor. Pero puntualmente hoy, porque es el tema de hoy, ayúdanos, Dios, a ver virtud en medio de las temporadas difíciles y a capitalizar todo lo que allí aprendemos para que a través de eso tú puedas sanarnos y sanar a otras personas. Te lo pedimos, Padre Santo, en el poderoso nombre de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Amén y amén. Que Dios le bendiga, familia. Nos vemos la próxima semana.